Que esta radio tenga que ser un espacio de libertad casi diría como en el cielo. ¿Cómo será la libertad en el cielo, Raúl? Te esperamos, Señor. Nosotros que hablamos del Señor Jesucristo y somos testigos atemporales porque no convivimos con Él en carne. Pero el Señor, cuando vino en carne, nos dejó su legado de libertad y es uno de los libertarios de la eternidad. Muchos hombres han hablado de libertad, pero el Señor Jesucristo ha trascendido toda expectativa. Tenemos un amigo, un hermano también en Cristo. Hola, Johnny, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Waltercito? Buenas, ¿cómo va? Bien, gracias acá, por recibirme, como siempre. Bueno, tomando unos matecitos y hoy tenemos un tema. El mate está roto, eso es lo que observo, eso es todo un tema. Es que Johnny tiene muchos años este mate. Éramos tan pobres. Lo quiero mucho este mate. Es una cosa... Mirá a dónde estamos llegando. Da temor, sí, viste, estás siempre a punto de quemarte el pulgar, que se te caiga toda la yerba, es un peligro eso. Bueno, ya saben, si se escucha un ¡ah! Es porque se desbordó el mate. Bueno, Walter, vos el tema, mira, nosotros siempre seguimos la línea de... Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Este dicho, escucha Walter, escuchen amigos, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea, esto de que Jesús había sido hurtado y no había resucitado, que era una mentira, este informe Pero fíjate, va más allá porque esa falsa dice, información. Pero además dice que los ancianos, que habiendo un consejo, le dicen, ¿y si esto llegara al gobernador, que era como el jefe de los soldados? Porque el soldado dice, bueno, nosotros mentimos, tenemos la plata, pero nuestro jefe no va a decir, escúchame, ¿cómo que se lo llevaron? Ustedes estaban ahí para cuidar. Bueno, nosotros los protegemos, no se preocupen. Nosotros vamos a decirle que ustedes igual estaban laburando, pero que bueno, algo los vamos a proteger, no se preocupen. Claro, si al superior inmediato le da un ataque de moralidad y dice, no se puede mentir. No se puede mentir, no solo eso. Vos sos el jefe de los soldados. Sí. El soldado viene y dice, che, vinieron... Claro, vinieron los discípulos de y se llevaron el cuerpo. ¿Cómo que se llevaron el cuerpo? El trabajo de usted era protegerlo. ¿Cómo se lo llevaron? Ahora entiendo. Entonces el gobernador dice, estos tipos... Entonces aparecen los ancianos y dicen, no, pero los tipos que andaban con él eran peligrosos, tenían armas. Los soldados, vos pensás que están protegiendo un cuerpo, pero es un cuerpo, entonces, que los pusiste ahí para proteger, pero ¿qué sentido tiene que pongan su vida en riesgo para proteger un cuerpo que los otros veneran? Dice, y además probablemente eran muchos, estos soldados son buenos. Claro, no nos olvidemos que es el ejército romano, son soldados romanos. Claro, pero son buenos soldados, pero los muchachos, viste, por ahí se quedaron dormidos, por ahí los otros son muchos, le ponen cosas, son muy astutos estos tipos. Los discípulos de este tipo eran astutos, ¿no? No tienen la culpa tus soldados, acá el problema son los discípulos. O sea, ya habían pensado en eso. Le dan una torta de plata a los tipos para que se callen, para que no digan que desapareció, sino que inventan una historia y generan toda la forma de cubrirla. Qué tremendo que es cuando el hombre tiene poder y quiere sostenerlo, ¿no? Y qué difícil que es desentramar esa mentira. No solo la mentira, sino la red de implicancias, todos los implicados, ¿viste? En ese sistema de poder. Qué sé yo, pienso en la realidad, en la actualidad, ¿no? Pienso en lo difícil que es desentramar mentiras, porque hoy la gente, inclusive si vos lo ves desde el punto de vista de lo personal, vos querés tener expectativas de progreso, que las cosas cambien, porque ¿a quién no le interesa eso? Y cuando un gobernante te dice, no, vos tranquilo que esto va a cambiar y qué sé yo, y tira algunas recetas de por qué las cosas van mal y cómo las podemos cambiar, y vos decís, bueno, sí, es por acá.
y empezás a creerle en forma ciega, si querés, ¿no? Sin testimonio racional Vi y evidente. Así, viste, no me acuerdo, en Facebook, una imagencita que decía relájate o no te hagas tanto problema, nada está bajo control. Y me parece que tiene que ver con eso, como esto que decís vos, es la ilusión del control, la tranquilidad, la supuesta tranquilidad que da tener las cosas bajo control. Entonces uno tiene que mantener como todo ese poder y como que saber que las cosas del mundo las tiene bajo control. Es una ilusión eso. Una ilusión. Y justamente ese control es, mira, aprendí a confiar. Claro. No tenés las cosas bajo control, aprendí a confiar. Hay otro que las tiene bajo control en todo caso, pero... Por eso que... Bueno, nosotros perdón, Raúl, nosotros en el programa siempre hablamos que el control lo tiene Dios, nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿podemos dar evidencia de eso? Estás preguntando cómo se hace para confiar. Claro, sí. Confiando. Confiando. Sí, no sé, Confiando. parece que ahí es como... Lo que pasa es que ahí no existe un plan corporativo humano visible, donde un hombre representa al resto y dice, ahí, vamos a ir por acá. Ahí entonces es, bueno, ¿qué tendría que haber hecho los distintos actores en esta historia, por ejemplo? ¿Qué significa confianza? Porque ahí lo tenés que poner, uno puede filosofar, pero cuando vas a la realidad hay que ver las historias que muestran. Que vos hablas del relato sí, por ejemplo, que acabamos de leer. De hecho, los que fueron a buscar a Jesús, a las mujeres que son las que dan aviso, nadie les creía. Tuvieron que hacer un montón de cosas para que les crean. Que Jesús había resucitado. Inclusive entre los mismos discípulos, ¿no? Los discípulos tampoco creían. Es que la confianza me parece como que es justamente lo que se busca, ¿no? Lo que se quiere construir, confianza, ¿no? Es como lo que encierra todo, el principio y el fin de todas las historias. Son para confianza, ¿no? Por eso creo que ese sería otro tema, el tema de la confianza. Nosotros hoy estamos, o por lo menos yo estoy proponiendo cómo los medios informativos de aquel momento tergiversaron o la resurrección de Jesús la ocultaron, la deformaron, hicieron todo eso. En ese momento, ya la dirigencia sacerdotal ya venían haciendo ese tipo de trabajo, esa campaña que lo hicieron a lo largo de todo el ministerio de Jesús, tratando de difamarlo, hicieron todo para que oscurecer la sombra de ese Jesús. Fíjense ustedes que siempre lo acusaban, ¿no? Si estaba con los pobres, bueno, este tipo, y si estaba con la parte baja, llamémoslo los publicanos, pero este tipo anda con los publicanos, anda con las rameras. Sí, pero podríamos decir también que desde antes de nacer Jesús, en carne, porque Juan el Bautista lo empezó a proclamar y lo primero que, creo que lo leímos en un programa hace poquito, lo primero que un rey hace es mandar a matar a todos los niños porque detenta contra su poder, supuestamente instituido, el de Herodes, ¿no? Sí, bueno. O sea que la cadena de gobiernos o la cadena de gobernantes mundanos, por llamarlo de alguna manera, por ponerle un nombre, los buenos terrenales, los que más confunden porque siempre ellos entienden que su poder está en peligro. Por eso, fíjense que nosotros venimos hablando de la tergiversación del carácter de Dios. Acá tenemos claro cómo el poder hegemónico de ese momento tiró una falsa información, y fíjate que dice, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Se supone de que esto está escrito y en el tiempo. Sí, Mateo está escrito como 100 años después, claro, ¿no? 140 años después. Bueno, ahora bien, ¿cómo lo podemos asociar hoy día? Vos sabés que yo estuve tentado, menos mal que lo dijiste, porque estaba tentado porque es muy difícil, ¿viste?
trasponer en el tiempo, porque hoy tenemos, no sé, yo tengo un celular, en mi casa es inevitable no prender la televisión, es inevitable... No es inevitable, yo no tengo directamente. Sí, bueno, Claro, es pero vos vivís solo, con gatos. Claro, yo tengo otros problemas. A mí me encantaría, pero... Lo que quisiste decir es, tenés otros problemas. Claro. Te sobra con lo que tenés como para agregarle. Si querés te cambio, pero... No quisiera hablar públicamente de No, gracias. de mis cariños. Pero, qué sé yo, mi mujer tiene el hábito, no sé si malo o bueno, de verse 5N, por ejemplo. Y a mí me satura, llega un punto que está bien, ¿viste? Pero el gato silvestre ya lo tengo. Hasta en la sopa lo veo, ¿viste? Me tiene harto el gato silvestre. Y no porque tenga problemas personales con él, sino porque a mí no me convence pensar unilateralmente. A mí, Y bueno, pero también es bueno, vos podés escucharlo, pero también escuchar la otra parte también. Claro. Porque si te queda, eso viene a acotación de lo que estaba contando fuera del aire, de cómo los medios, y insisto en esto, cómo los medios homogénicos en este caso, porque este informe de La Guardia se creyó. Claro. Porque fue divulgado y lo creyeron. Seguramente los medios oficiales tendrían alguna forma, no sé, yo No sé, pienso en el medioevo el paje que se paraba, ¿viste? Y abría el rollo de papel y empezaba a leer. El rey Luis XV dice esto y esto. Hay algo que... Yo creo que para hacer esa... ¿Cómo se dice? Extrapolación, si querés, al día de hoy... Bueno, no sé, no hay ninguna extrapolación cierta. Es la que cada uno de nosotros puede hacer y bueno, tratar de meterse un poco en la idea de la extrapolación del otro, hacer una propia, jugar a eso un rato. Y no está mal, porque cuando uno lee, hace eso todo el tiempo. Hoy día creo que los medios hegemónicos, digamos, C5N es un medio hegemónico, pero no el medio hegemónico. El medio hegemónico sabemos que son los otros, ¿no? Sí, son otros muchachos. Ahora, no creo que de trasfondo haya tantas distinciones, porque justamente la búsqueda es más o menos la misma, es generar una información hegemónica, justamente, no generar la conciencia crítica de que cada uno vaya en busca de sus respuestas. No, o no estar atento al individuo, por ejemplo. Johnny piensa una cosa distinta. Somos miles los que pensamos otra cosa, pero a ver qué piensa Johnny. A nadie creo que se le dé. Al medio hegemónico no creo que se le ocurra eso. No interesan escuchar tu voz y tu... No interesan los matices. Al contrario, se busca homogeneidades, no matices de pensamiento. Se busca escuchar y mostrar la riqueza de los matices que hay en cada humano y yo entiendo, ¿no? También es una postura política y no está mal, digo, es lo que hay. No estoy tratando de no valorizar, porque digamos contra un Clarín o distintos medios que vienen copando la escena mediática y digamos que vienen teniendo el monopolio de la información hace Años. Sí, décadas, hace muchísimos años, no solo en Argentina, el mundo es así, como el cuarto poder es un invento actual y se maneja con pocas manos. Tratar de romper con eso desde una postura, digamos, poniendo como el soldadito enfrente, bueno, yo que sé, es una postura política. Yo creo que no es muy distinto al fin y al cabo, porque de hecho hasta en esas épocas vos ponías a uno de un lado a leer una cosa y el mismo jefe ponía del otro a leer otra. Lo que genera justamente son bipolaridades o homogeneidades distintas, pero generás posiciones reaccionarias, y no, justamente rompes los matices, Sí, por la eso, diversidad de pensamiento y el pensamiento crítico, no llamás a eso. Por eso, más allá de del tiempo que hoy podemos ver, porque en definitiva hoy la tecnología, la ciencia plantea otra manera de comunicar lo individual a lo masivo, a todos nosotros. Yo leo el libro de Santiago y Santiago empieza su libro diciendo a las tribus que están en la dispersión. Entonces, viste, quiere decir que Santiago, atento a eso, recibió que su hermano había muerto, que Jesús había muerto, y ya empezaba a comunicar de otra manera. Vieron que es una carta muy cortita.
a mí realmente me parece más que interesante, porque Dios siempre, a mí me parece de un estilo tan cariñoso lo del Señor, al margen de que cada uno de nosotros sabemos que Dios es amor y que Él es la vida, pero su interés está sobre el individuo. Y Jesús tenía casi una manía por atender a quien no era escuchado. Viste que el tipo gritaba, Jesús, soy Bartimeo, gritaba y nadie le daba ni cinco, y el Señor puso la oreja ahí, y paró y dijo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, pero está bien, ahí está. Pero sin embargo, hoy, esa figura no existe. Jesús no está. Jesús no está. Yo lo he escuchado en el lugar de mi trabajo, ¿viste? Donde dice, mirá, la situación que está mal, yo le pido a Jesús y no me da. No me soluciona los problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se creó una figura sobre Jesús, sobre un rol que él tiene. Y se tergiversó. Y la gente tiene ese concepto de Jesús y de Dios, tergiversado. Por eso te decía de que, ¿pero por qué? Porque nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Yo les contaba fuera del aire, al aire, ese matrimonio que vino y me dijo que ellos habían escuchado que Paul McCartney había muerto. Y que había muerto y que sus actuaciones estaba siempre un doble. Y bueno, yo le digo, pero esa información, no es así. Le digo, eso se fue desmentido esta información salió hace años. Te estoy hablando de años, de la década del 70, ¿viste? Inclusive se decía, no sé si alguno conoce de los Beatles, había un álbum que había sacado que caminaban los cuatro, iban caminando Abbey Road. Abbey Road. Y dice de que, bueno, y fíjense de que Paul McCartney tiene el paso cambiado, no es como ellos. Y así, viste, especulaban y decían que Paul McCartney había muerto. Aquellos años, Y ahora lo volvieron a tirar. Pero este matrimonio, digo, pero eso no es así. No, lo dijeron, pero tenés que escucharlo. Y ellos daban, por cierto, una información que escucharon. Sí. No chequearon. Pero ahí hay caso, está el otro, ¿cómo se llamaba? Ahora no me voy a acordar. En la radio salía a hacer una novela por radio y se mató un montón de gente porque venían los extraterrestres, tipo sí. Pero hubo un suicidio masivo. Una película. No, pero eso fue un hecho real. Bueno, pero fue cuando Orson Welles. Orson Welles. Y después, bueno, salieron películas, todo, pero el tipo leía que en un par de programas venía leyendo, armó toda una historia. O sea, el poder de los medios, bueno, es innegable. Hoy día. Ahora, por otro lado, que tengan poder innegable no significa que sea total. ¿no? Que haya poder no significa que sea total. Ahí tenemos como sociedad, como humanos, hay otros medios. Vamos a usar la misma palabra, hay otros medios y hay otras formas de... Pero llevarlo al terreno religioso. Ahí estamos hablando de la parte terrenal, lo que estamos viviendo con informaciones que se tiran, como la de Paul McCartney. Bueno, llevamos al terreno de lo religioso. Sí, vamos a algunas de las historias. No, permíteme. Sí, dale. Para poder encaminarnos en el tema. Dale, sí. Nosotros estamos hablando de la tergiversación. Sí. Bueno, se están diciendo un montón de cosas, se vienen diciendo de la iglesia, de Dios, de Jesús, que es esto, todo tergiversado. Ahora, ¿dónde podemos encontrar? ¿Cómo podemos chequear de que lo que dice fulano no es así? Tenemos que ir a la fuente. Ahora la fuente no van. Lo que te decía, esta mujer tiró esa información, me dijo, no, porque Paul McCartney murió. Y lo daba por hecho y no fue. Así también dicen, ¿viste? No, porque Jesús dice, ¿viste? Que nosotros vamos al cielo y el otro es al infierno. Bueno, ¿dónde lo dice? Se quedan con eso. Ahora vos fíjate, yo hacía una comparación con la venida de Jesús, porque yo creo, yo le decía a Walter, es una percepción mía, que el terreno se sigue sembrando para que se dé la falsa venida de Cristo. Cristo dijo en Mateo 24, cuando habla de su venida, dice,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y yo se los dije antes. Así que si os dijeren, si a ustedes le dicen, mirad, está en el desierto, no salgan. Mirad que está en los aposentos, no le creáis. Jesús está anticipando de que va a haber información donde diciendo, mirá, ya está Cristo, vino. Y nosotros vamos a ser como la mujer esta. No, mirá, pero mirá que están diciendo que vino Cristo. Mirá que está allá. Y nos vamos a tragar este sapo. Ahora este sapo ya se lo viene preparando como los guardias que dijeron el falso informe sobre la resurrección de Cristo. Entonces yo me supongo que en aquel tiempo, cuando dijeron, no, Cristo resucitó, no, mentira, si acá se dice, habrán dicho eso. Los judíos habrán dicho eso, no, sí es mentira, porque dijeron que se robaron el cuerpo, es mentira. Entonces, eso que pasó en su momento, yo creo que hoy se sigue alimentando este tipo de creencias en la tergiversación. ¿Por qué? Porque no vamos a la fuente, por así decirlo. Sí. Esos medios alternativos que vos decís, no sé si... Sí, puede ser. Yo, a ver tu opinión. Haría un matiz y te voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Qué es ir a la fuente? Bueno, yo fuente? pensaba lo mismo, pero con esa pregunta, permitime responderte con la Biblia. No con la Biblia, es un pensamiento propio, obvio. Yo lo agarro de la Biblia. Sí, dale, se entiende. Juan 7:47. Juan 7:47. O 46. Nunca los guardias fueron a ver a Jesús y los tipos dijeron, nunca ha hablado nadie como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, le dicen los fariseos, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ahí está la fuente. Que a veces ese hecho se produce cuando cuando los mandan a arrestar. ¿Cómo es? Espera, ¿Por qué decís que eso es la fuente? Porque se vulgariza quién es la fuente y dónde está la fuente. Es decir, todo lo que provoca el sistema y los que dirigen el sistema es que vos no confíes en que Dios es tu instinto. Entonces, ¿qué es lo cierto? Lo que dice Macri, o lo que dice el jefe de la guardia, falta el pi. Nosotros los individuos. ¿Por qué? Que yo no tengo acaso no tengo posibilidad de pensar por mí mismo. Sí, yo me parece que igual hay una postura ahí de que me parece igual, nos vamos al tema que tiene que ver con esto de cuál es la verdad, si hay una verdad, esto de si hay muchas, no tengo la posibilidad de descubrir yo la verdad y todos tenemos como posibilidad de conocer, pero yo iba a la pregunta de la fuente, porque la Biblia mismo, Jesús se plantea eso con los fariseos, que los fariseos van a la fuente, o sea, los escribas eran estudiosos de la palabra, sabían un montón, y Jesús le dice, ustedes no tergiversaban la misma palabra que tanto conocían y iban a lo que podríamos hoy día entender como la fuente, y bueno, no es la fuente. A ver, lo que pasa es que la fuente, la fuente no es la Biblia, es lo que decías vos te adelantaste un paso, digo. Claro, pero ¿por qué? Porque nosotros acá podemos hacer discurrir 20.000 horas y cada uno de nosotros tendrá su verdad, y eso no quiere decir que vayamos a perdición o a engaño por eso, porque si no, Dios, perdona, tal vez desestructura el tema como lo querés proponer, pero a mí lo que me pasa es que, porque muchas veces lo hemos dicho, ¿qué es la salvación? Dios es salvación, Él es la salvación, y nosotros que estamos perdidos inicialmente, estamos en manos de Dios al respecto de salvación. Por supuesto que podemos tomar nuestros recaudos astutamente, si querés, en astucia, y pensar de otra manera. ¿Tiene sus costos? Claro que tiene sus costos. Para mí tiene sus costos. ¿Por qué? Porque intimida no pensar como piensa la mayoría.
intimida. Bueno, acá está claro lo que vos marcaste, es el pasaje cuando lo mandan a apresar a Jesús. Y está claro cuando los alguaciles que van y escuchan. ¿Ves ahí lo que te decía? Por eso está bien, yo utilicé por ahí mal No, pero está bien, yo quería hacer la pregunta esa retórica, digamos. No para dejar a ninguno, para que ninguno de nosotros quede en evidencia. No, porque yo estoy de acuerdo que hay que ir a las fuentes y que la Biblia es una de las fuentes, pero yo siempre recuerdo Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, le dice Jesús a los expertos en las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros, porque a ustedes les parece que en ellas tenés vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener vida eterna. La fuente, la Biblia habla acerca de Jesús, y acerca del amor, si querés, acerca de la gracia. Ahora, yo me pongo en situación, vos disculpame que sea tan disruptivo y tan interrumpidor. Te quiero así como sos. ¿No? Intento quererte. Mirá lo que dice mi versión. Esta es la internacional. Dice, ustedes estudian, Jesús dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, son virtuosos en lo que hacen, dice Jesús. Sí. ¿No? Eso lo entiendo yo. ¿Coinciden conmigo? Sí. Porque piensan que en ellas hayan vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Ni siquiera habla de su persona. Dice, ellas lo que están indicando es que yo soy quien digo que soy. Dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ahora yo tengo una pregunta. Le hago una pregunta a ustedes dos que los tengo acá. Y a Andrés que está del otro lado del vidrio. ¿Ustedes atenderían un ciruja vestido con un trapo? Perdón, y a la audiencia también le pregunto. Entonces, ¿entienden cómo funcionan los medios hegemónicos? Si cualquiera de los conductores... No se encerró en eso. No, pero no, además no me quiero encerrar en eso, pero pongo ejemplos porque es la única manera de que los hombres tocamos, ¿entendés? Vemos creemos por lo que tocamos. Entonces, yo les creo a ellos porque aparecen con determinada pauta exterior de credibilidad. En su momento, lo que Jesús decía era absolutamente riesgoso. ¿Por qué? Porque la personalidad de él no coincidía con la imagen pública que tenían los fariseos, los guardias. Toda la cuestión simbólica exterior tenía un ritual y la gente respondía a esos rituales. Entonces, ¿dónde uno puede caer en la trampa? Por ejemplo, no es que vaya a caer, por ejemplo ahí. Ayer vi un programa que me mandaron, un capítulo de un programa de Darío Stransrider, que hace un programa, a veces al encuentro, se llama Mentira la Verdad, programa sobre divulgación de filosofía. El capítulo era sobre el tema era el otro, y entonces planteaba distintas interpretaciones, distintas construcciones de qué significa un otro. Y empezaba planteando como que una de las concepciones es que lo que llamamos lo otro es todo lo que es ajeno al yo, todo lo que no soy yo, no tiene contacto conmigo, es lo otro. Y entonces planteaba distintas formas de relacionarse con eso otro, distintas miradas, distintas ideas, ¿viste? Y planteaba dos cosas, digamos, en cuanto a los vínculos sociales, dos maneras muy marcadas, que es desde la tolerancia o desde la hospitalidad. La tolerancia, que proviene de la palabra griega y de la idea de soportar, y la hospitalidad desde la idea de de ser mano, sí. Entonces ambas tienen sus características, pero una se apropia y subyuga a lo otro porque tiene que hacerlo parte del yo para relacionarse, porque no se relaciona nunca con algo que está afuera, con lo cual la idea del otro está siempre corriéndose y siempre eliminando, digamos, las diferencias. Algo que se parezca a mí. Claro, exactamente. Algo que tiene que ser mío para que yo lo apropie, para que yo me relacione.
Y la otra es justamente la búsqueda de la modificación del yo. Es decir, bueno, acá lo que tiene que ir cambiando soy yo, tengo que ir aceptando la existencia de eso otro, y que es distinto y que yo no lo controlo, y que yo en todo caso tengo que, digamos, que tengo que encontrar riqueza en esas diversidades. Me parece que acá pasa un poco por ahí también, de poder aceptar cosas más allá de lo propio, digamos, eso de bueno, que desaparezca el yo, o que por lo menos se limite. Es una construcción distinta, si querés, lo que ahora se llama deconstrucción, ¿viste? Y me parece que va por ese lado, porque Jesús justamente dice eso. Ustedes conocen la Biblia de punta a punta, saben todo, pero no quieren esa vida. La vida que ahí se expresa no la quieren. Y leanla bien, estudienla en serio, escudriñar, dice, o sea, busquen con detenimiento y lean con detenimiento, porque eso, ahí está el testimonio acerca de mí. Habla en favor de mí, y de mí no como, no lo planteaba solo como persona, sino justamente el problema era con Jesús en persona, pero por lo que él estaba haciendo, por lo que representaba, no porque, no sé, o sea, porque representaba tanto explícitamente como simbólicamente, es decir, bueno, es hijo de Dios en cuanto a lo simbólico, pero el problema no era porque hijo de Dios, era porque el hijo de Dios se vestía como un cirujano, como un ciruja, y andaba con las prostitutas y se mezclaba con los publicanos. Ese era el problema. Como que ves aquello hacia esto otro. Eso es lo que nos cerraba. Y la pregunta se hace evidente. Nosotros somos de la cátedra de Moisés. ¿Vos de qué cátedra sos? ¿De qué casta venís? ¿De qué casta venís? Por eso que el testimonio de Jesús fue más allá de las palabras, porque creo que estaba tratando, después lo voy a ver si lo veo, en su predicación no había acusaciones hacia uno o hacia otro. Creo que solamente se las hizo. Está por ahí, Bueno, no, pero se las hizo directamente. Claro. En un punto, ojo. Pero en su peregrinaje, su caminar, no había, muchachos, ojo con aquellos. Se los decía, pero en particular, porque el testimonio de él ya ponía al descubierto. Claro. Ya ponía descubierto cuáles eran los intereses de la clase gobernante, en este caso de los gobernantes religiosos, y cómo él estaba destruyendo y minando eso, porque los ponía al descubierto. No nos olvidemos que el Sanedrín, o sea, el concilio en el cual fue juzgado Jesús, estaba conformado por la gran élite judía. Sí. Estaban los sacerdotes, los escribas, los ancianos, que eran los latifundistas, eran los que manejaban la economía de Israel y tenían sujeto a las personas. Y tenían acuerdo con los del imperio. Exactamente, tenían acuerdo con el imperio. Entonces, Jesús, al trabajar, al ir, al preocuparse por el necesitado, cualquier parecido con la actualidad no es pura coincidencia. Sí, lo que sucede es que hay más sublime, ese periodista chileno que me mandó, que en realidad es un estudioso, no es un periodista, que vos me mandaste un videíto y me pareció genial lo que el tipo dice. El neoliberalismo es la nueva religión. ¿Por qué es la nueva religión? Porque lo han perfeccionado ese sistema. No tiene responsables, no tiene culpables, genera pobres. Estos tipos hablan desde las tribunas, generan millones de pobres, matan millones de personas, más que las guerras. Y vos no podés decir, este tipo es el que mató. Ahora aparece un personaje nuevo dentro de la economía argentina, que no es nuevo, que ya tiene el tercer capítulo, dijera mi hermano Johnny. No lo podemos nombrar porque mi hermano no me lo permite nombrarlo. Y el tipo aparece nuevamente y generó millones de pobres, no miles, millones de pobres. Sí, es que ¿entendés? igual todo... y es más, tiene un séquito de gente que dice, no, el pobre tipo no es responsable. Él habla de economía nada más. No, pero más allá de la identificación de la personalización, que Jesús mismo se salteaba esa parte a veces, obviamente los identificaba porque
no sé, con Pilato habló de frente, con muchos habló de frente, lo mismo Con con Herodes habló de frente. sí, lo mismo con los arrepentidos, digo, y hablamos de Jesús, pero hay cientos de historias en la Biblia Sí, como esta. Uno va al caso del peticito ese que se subió al árbol Sí. porque nos gusta que haya devuelto la guita, nada Sí. más. No, pero está Caifases, bueno, hay varias, Hay Teresa, varias. pero también estamos de acuerdo que vos sacás a este, ponés a otro y pasa lo mismo, porque es una cuestión estructural también, ahí hay un funcionamiento muy aceitado de las creencias personales y estructurales, y lo que funciona, que eso es lo que a nosotros nos cargan, no sé cómo, desde chiquitos venimos con eso, esto es natural. Este sistema, El esto es- 666. Claro, pero esto es natural, No, 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 no es que esto se hizo así y viene de... No, es así, no hay otra forma, No, es otra así en manera. todos lados, y los lados que no son así son como, bueno, viste, no sé, lugares aislados en el planeta, con historias súper particulares y marginadas y que no viven bien. Lo que hay es esto, ¿no? Por ahí no funciona, pero es lo mejor que hay, avanzamos un montón, pero sobre todo Es como la cuando votás. naturalización. Es como decir, "Pero ¿cómo esto es natural? Que si nacemos con esto, ¿viste? No, es como, bueno, vos naces con el idioma, ya está, vos naces así y se nace pensando de esta manera y no hay cambio, no hay posibilidad real de... Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, Jesús tiene bien claro contra eso algunas palabras. Esto es, escudriñen las escrituras, muchachos, miren que a ustedes les parece esto, pero no es así, ¿eh? O sea, busquen, entréganse a mirar. Cuando le dice a Pedro, yo he pedido para que tu fe no falte. O sea, me parece que hay algo en el terreno del porvenir, del devenir, de lo no sabido todavía, de lo que va a pasar. Digamos, y eso es un terreno que todavía que no tenemos que perder, no tenemos que dejar que nos ganen, y está en el terreno de la esperanza, está en el terreno de nuestra fuerza guardada. Decir, bueno, mirá, todavía no está, la mano no se terminó, hasta el último día esto no se termina, ¿viste? Estamos ahí. Hay que seguir acá, hay que seguir viendo todavía qué pasa. El otro día fue el jueves esto. Terminamos de trabajar con un amigo, y trabajamos todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 6 y pico de la tarde. Caía la noche y otro amigo en común llega, y es un bar donde estábamos trabajando. Che, ¿por qué no comemos algo, no tomamos algo? Este muchacho que llegó es entrenador de la selección de béisbol argentina. Tuvo un proceso en el sudamericano, salió campeón argentina, va al panamericano. Y es cristiano el chico. Quien nos escucha, el otro, que es habitué de escucha del programa, él está enamorado del Corán. Y bueno, reza hacia la mezquita. Y hablamos de Jesús, ellos tienen un cariño en particular por el Señor Jesús, los dos. Y empezamos a hablar, entonces, bueno, después de felicitarlo, che, qué bien que salió un muy buen proceso, porque la verdad que hicieron un proceso muy interesante, Wally hizo un proceso muy interesante, entrenando con los atletas. Y él me decía, qué bien, qué bueno, gracias a Dios, dice. La otra versión de lo que vos decías, ¿no? Yo le pido al Señor y no me da respuestas a la economía, Dios no me contesta. A este le contestó Dios y le va fenómeno. Ahora yo pensaba, y en un momento determinado se los digo porque empezamos a hablar del Señor y le digo a Wally, ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Jesús en la tierra o Jesús en el cielo? ¿Qué? Porque está bien, con Jesús en la tierra nos va fenómeno. Ahora, ¿qué es lo más importante? ¿Que Jesús esté en la tierra o que Jesús esté en el cielo al lado del Padre? Porque eso es la señal de nuestra salvación. Entonces los dos a una. Y yo, ustedes saben que no soy devoto de la santidad como la plantea la religiosidad. Entonces ellos me dicen, no, Jesús en el cielo. Me daban ganas de decirle, ni carne ni sangre te lo reveló. Y empezamos un momento de felicidad que fue único. Por eso es verdad lo que decís. Uno tiene que ir atrás de eso, porque la felicidad es un hecho. La vida eterna es un hecho. No es algo que se me ocurre a mí.
claro, no lo puedo, no puedo dar evidencia inmediata. Si a mí me piden una señal, que voy a decir, sí, yo creo en Jesucristo, nada más. ¿Entendés? Por eso todo el sistema miente al respecto de las cosas primarias. ¿Cómo desentramás eso hasta ese momento? Por eso, es difícil. Bueno, por eso la religiosidad de hoy, que está hablando, ¿Jesús en el cielo, en el santuario, o Jesús en la tierra? ¿Qué es lo que predican? ¿O qué se predica? Jesús en la tierra. Claro. Para que te calme y te pueda dar solución a cada uno de los problemas que vos tenés, ya sean económicos, sociales, de cualquier tipo. Vos vas a acudir a él y él te da. Si no te da, chao, estamos en el horno. Pero justamente no se presenta a Jesús en el santuario, o en el cielo, al lado del Padre, como quieras decirlo, ¿viste? O como alguno quiera creerlo o no, de que esa es la seguridad y la garantía. Esa es la seguridad y la garantía. Es lo que uno cree. Ahora, el otro que cree, por eso te digo que cuando me aún más, es lo que Dios dio a creer. Porque si no, nos ponemos a discurrir sobre fe. Bueno, nos quedan 10, gracias Andrés. 10 minutos. Nos quedan 10 minutos de programa. Yo venía pensando, no sé eso bien qué creer. No sé si yo voy a entender esto de Jesús en la tierra o en el cielo. Porque hace un tiempo leí y bueno, escribí una pavada, una carta de Mujica que dice: a Jesús te lo encontrás en la calle. Padre Carlos Mujica escribió una vez eso, que a Jesús te lo encontrás en la calle. Y yo creo que es bastante cierto. Sí. Yo me crucé bastantes veces con esa idea. También creo lo que decís de que Jesús está en el cielo, porque sin caer en tercermundismo, ¿sí? No, y entiendo lo que decís, que Jesús dice: si yo no me fuera a preparar lugar, no vendría. Y eso también es necesario. Y también dice: estaré ahí entre ustedes. Yo voy a seguir acá entre ustedes. Entonces me parece que hay como varias ideas ahí flotando que no se contraponen, excepto que uno se ponga a tratar de resolverlas de, bueno, ¿dónde está físicamente Jesús? Y es la parte que a mí poco me interesa. A mí, ¿sabes por qué me interesa, Johnny? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, audiencia, me interesa? ¿Sabes por qué, Raúl, me interesa eso? Perdón, ¿no? Sí, dale. Porque es absolutamente rock and rollero, es disruptivo. ¿Entendés? Porque porque podríamos lograr una sociedad medianamente equitativa como la del Pórtico de Salomón. Atender a las viudas, atender a los huérfanos, prestar atención a ese aspecto de la ley de Dios, que es fundamental, porque Dios, en aquel versículo que vos lees siempre, Lito, dice que su trono está en las alturas. Lo tengo acá. Lo voy a leer. Y su pie y su misericordia se extiende a la tierra. Obviamente que podemos lograr esa pero sociedad. Imagínate si yo logremos ese lugar y diga: sí, pero el Señor no. Nuestra salvación está en el cuerpo del Señor Jesús. Viste que hay un versículo que dice: donde está el cuerpo, están las águilas. Porque es disruptivo eso, ¿entendés? Si nosotros volviéramos al Edén y Jesús no está, ¿de qué nos sirve? Quiero leer... Perdón, no intento escupir la sopa. No hay por qué pedir perdón de lo que uno piensa. Quiero leer Isaías 57, verso 15, dice, y lo tengo marcado, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, lo que veníamos diciendo, ¿no? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, la persona de Jesús, la persona de Dios, está allá, sí. Pero también está acá. Claro. ¿Dónde? Acá dice, con el espíritu con los humildes, para hacer vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, de que es una realidad, de que, como dijiste vos, como dijo Mujica, y que yo también creo eso. Sí. Y que el Señor sigue estando. Por eso digo, no es que es algo contrapuesto que esté uno en otro, pero bueno, bache.
Bache raro. No, pero está bien. Lo que yo quise decir. Yo no intento anular ningún argumento. No es la idea. Cuando yo dije que está tergiversado y están hablando de un Jesús terrenal que está acá. Y si esto lo oyere el gobernador. ¿Viste? Bueno, las dos cosas. Primero una, primero la otra. Y mostró distintas cosas, pero. Lo que había que hacerlo. La vida, viste, puja, está ahí, está. Pablo habla de eso, está como. La necesidad está ahí. Sí, no y está encuadrado en un. Claro, ¿entendés? Eso me parece. A mí me parece que eso es un orden un poco. No, lo que digo que es disruptivo, ahí es donde a mí me entusiasma. Pero porque yo soy un loco, me parece ser que soy un loco. Y digo que es disruptivo porque siempre, no sé, que el Papa se acerca a un pobre, existen 25.000 periodistas alrededor sacando la foto. ¿Entendés? Y cuando aparece alguien que lo hace genuinamente, ese no tiene prensa. Por eso me parece disruptivo, porque es un argumento que es válido, es verdadero y es auténtico de verdad. Sí. 3 minutos nos quedan. Pero me parece disruptivo que el cuerpo de él, el cuerpo del santo, no esté entre nosotros. Por eso es que una de las verdades por excelencia para la eternidad es que Jesús ha venido en carne, pero no está entre nosotros. Entonces no hay un séquito de fotógrafos para registrar el momento. Y entiendo perfectamente, nosotros como cristianos debiéramos vivir para el Jesús que está en la tierra, porque el Jesús que está en el cielo ya está resuelto. Sí, no sé, yo igual trato como de los debiéramos ser, viste, tendríamos que, la verdad no sé, viste, no se hace tan difícil a veces, como si no estamos todo el tiempo a la búsqueda de un recetario. Claro, viste, estás todo el tiempo a la búsqueda de un recetario, de un formulario a completar y se te va la vida en eso, viste, es posta que se te va en serio la vida en eso, es como y además, perdón, pero como decías antes, que es muy triste, es muy como apresante, no me sale la palabra. Sí, desalentador. Sí, es muy pesado. Y me acordaba unas palabras, decía, creo que Jaureche, decía, nosotros venimos acá a combatir con alegría. Y es necesario ese espíritu que tenés con tus amigos. Desde otro lado no se puede salir a vivir. Es demasiado depresivo. Chicos, se nos fue el tiempo. Raúl, gracias y disculpame por lo loco, pero digo por ser tan loco. No, hoy está con un... Estoy con culpa, se me fue la boca. ¿Me entendés? Gracias a todos. Sí, sos un desastre.